Gloria a Dios, iglesia del Señor. Quiero agradecer a los que estuvieron orando por mi papá. Gracias. Esta semana ha sido pues siempre decimos esta semana ha sido muy complicada. Cada semana es igual. Pero cada semana vemos la mano de Dios sobre nosotros. Y vemos la fidelidad de Dios sobre la vida de cada uno de nosotros. Podemos ver la fidelidad con cada uno de ustedes también. Gracias a Dios por que estuvieron orando por mi papá. Hablé con él por teléfono el día miércoles, perdón. Hicimos una llamada telefónica. Él estaba internado en el hospital. Mi mamá me dice, vamos a orar por él. Y yo oré por teléfono, así por teléfono oramos. Y Dios respondió esa oración. Porque quiero decirte que el diagnóstico médico de mi papá era cirrosis hepática, junto con complicaciones de inflamación del vaso, inflamaciones de páncreas, inflamación de la vesícula, inflamación del vaso. Y ese era el diagnóstico. Sabemos que cuando hay cirrosis hepática, pues ya eso ya no se quita. Se complicó con los temas de diabetes, se complicó con los temas también de hipertensión, y la vesícula biliar no le estaba vaciando, tenía lodos, tenía nódulos ahí en la vesícula, y entonces eso es muy peligroso. Si la vesícula no se vacía, se revienta, y dentro de la vesícula tenemos algo que se llama bilirrubina, o lo que es la bilis, y cuando la bilis se derrama, pues la bilis es un ácido, y eso desbarata todos los órganos por dentro. Y él tenía más de una semana sin poder dormir, pero ese día que oré por él por teléfono junto con mamá, oramos en el nombre de Jesús y él pudo dormir esa noche. Amén. Lo que quiero decirte que ayer en la madrugada me habló mi mamá, y ya sabes que cuando te hablan en la madrugada es porque algo malo pasó, ¿verdad? Pero me habla en la madrugada mi mamá y me dice, los doctores no saben ni qué tiene, no le encuentran ya nada, ya no saben qué hacer. Y hoy en la mañana, eso fue en la madrugada, hoy en la mañana me vuelve a hablar, y pues sabes, uno espera noticias malas, ¿no? Pero me dice, mamá, ¿sabes qué? A tu papá le dijeron, ya le hicieron no sé cuántos estudios, en la semana pasada, en los primeros días que estuvo en toda terapia intensiva, pues no pude respirar, tenía problemas respiratorios. A los minutos salió libre de todo ese problema. Y la buena noticia es que le dijo el médico internista, el experto en el área, simplemente le dijo, lo único que usted tiene es una infección en las vías urinarias. Amén. Es decir, todos los diagnósticos mortales que soltaron, que muy seguramente sí tenía, y decimos que tenía porque hay exámenes de laboratorio, hay exámenes clínicos, médicos, donde decía que tenía todo eso. Pero cuando en esos últimos resultados que le volvieron a hacer, ya no tenía absolutamente nada, para la gloria de Dios. Amén. Amén. Entonces denle un fuerte aplauso a Cristo, porque tenemos un Dios de milagros. Dios Tenemos un responde. Dios que responde a oración. Cuando hay un pueblo unido, Dios está ahí moviendo. Amén. Amén. Y hoy quiero compartir un tema. Hemos estado hablando acerca de la honra, y hoy quiero hablar acerca de la honra, pero quiero compartirle este tema que tiene que ver con la honra, pero en la iglesia. Hoy vamos a hablar honra en la iglesia. ¿Sabe qué es importante vivir en la honra? Porque yo recibo lo que honro. Es decir, yo voy a recibir, si yo honro, lo que yo honro es lo que yo recibo. Amén. Si yo critico, recibo la crítica. Si yo juzgo, recibo eso de estar juzgando. Más sin embargo, cuando hablamos de honrar, la Biblia nos dice que quien honra a profeta recibe recompensa de profeta. Y esa es la medida que nos habla, o la medida que nos dice. Espero que hayan traído su Biblia. Si no, ahí les repartieron unas hojitas con unos versículos. Pero el Ezequiel, ese no se los puse. Espero si tengan su Biblia. Y hoy vamos a hablar acerca de la honra en la iglesia. Hemos estado hablando de la honra hacia nuestros padres, hemos hablado de la honra
hacia los como ser instrumentos, nuestra honra financiera, la honra y el Espíritu Santo. Y hoy queremos hablar acerca de la honra en la iglesia. Es importante honrar la iglesia. Tenemos que entender que la iglesia no es el edificio, la iglesia no es la construcción, la iglesia somos las personas que componemos. ¿Saben dónde era la iglesia de Jesucristo? Debajo de cualquier árbol. Las casas. En las casas, en las plazas. Ahí es donde estaba la iglesia de Jesucristo, ¿verdad? Siempre Jesucristo fue muy enfático y las únicas veces que entró a templos o en este caso sinagogas, la primera vez fue para tener temas de controversia y hacer ver pues que estaban haciendo mal las cosas. La segunda vez que asistió Jesús a los templos era para patear las mesas por todo lo malo que estaban haciendo, por la vendimia que estaban haciendo ahí, ¿verdad? Y hoy quiero hablar acerca de ese tema de la honra y quiero iniciar diciéndote que la palabra de Dios nos habla de considerar a nuestros hermanos como superiores, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? La palabra de Dios te dice que tú debes de considerar a tus hermanos como superiores. Quédate viendo a la persona que tienes al lado y tú tienes que considerarlo como alguien superior a ti, no que sea más que tú, no que tú seas menos que él, sino la Biblia nos enseña que nosotros consideremos a nuestros hermanos como superiores. ¿Qué quiere decir esto? Dice que sin duda alguna, todos y cada uno de nosotros podemos aprender de nuestros hermanos de la iglesia. Amén. Yo puedo aprender del amor en Dios de alguien. Yo puedo aprender de ese hermano, de esa hermana que tiene una fe incansable. Yo puedo aprender de ese hermano que ora muy bonito. Yo puedo aprender de ese hermano que se aprende muy bien los versículos. Yo puedo aprender de ese hermano que siempre está sirviendo. Yo puedo aprender de ese hermano que aunque tenga 1000 problemas, siempre tiene una sonrisa. Amén. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña que tenemos que aprender. Sin duda alguna, todos y cada uno de nosotros tenemos que aprender de cada uno de nuestros hermanos. Cada persona, y escúchenlo muy bien, cada persona tiene un valor. Amén. Tú tienes un valor, tú vales. Amén. Cada persona tiene talentos, cada persona tiene dones, habilidades, de los cuales cada uno de nosotros tenemos que aprender, ¿verdad? Es decir, así como si ustedes ahí me ponen a cocinar, pues se mueren de hambre, así les digo. Conmigo no cuenten. Ya lo intenté. Esto no es algo de que yo no quiera, no, ya lo intenté, no me sale, no soy bueno, ¿verdad? Le puedo cocinar, usted si un día va a mi casa, está invitado, cuando quiera desayunar, nada más me avisa para estar yo también. Pero le puedo invitar a unos huevos revueltos, huevos estrellados, huevos con sal, huevos sin sal, huevos con cebolla, sin cebolla, con jitomate, huevo quemado, huevo crudo, como usted guste, ¿verdad? Nada más, la única técnica que me sé son esas, no pida más. No me va a decir, ay no, rancheros a la mexicana, no, eso ya es otro nivel, yo no le entro a eso, ¿no? Entonces, ese es mi menú. Mis hijos, cuando mis hijos están de vacaciones y mi esposa trabaja, mis hijos están hartos de mí, porque yo soy el que hago el desayuno. Entonces ya llega la mamá, ay, qué bueno que llegó mamá. ¿Qué vamos a comer? ¿No? Pero bueno, pero yo sé otras cosas, ¿verdad? Entonces cada uno de nosotros tenemos talentos, habilidades, tenemos capacidades diferentes, ¿verdad? Pero nosotros, y lo que la Biblia nos enseña es que yo tengo que entender, aprender, aceptar y sobre todo aprender a valorar a mis hermanos en la iglesia, porque cada uno tiene un don, tiene un talento, tiene habilidades. Cada uno de nosotros tenemos algo y la Biblia te dice, la Biblia nos enseña que aprendamos unos de los otros y que consideres a tu hermano mucho mayor que a ti, ¿verdad? También la palabra nos va a enseñar referente que los ejemplos, que ahorita vamos a estar mencionando varios versículos de la Biblia, pero siempre es bueno aprender de otros, ojo con esto, y no creer que nosotros tenemos siempre la razón. A ver, levante la mano, ¿quién siempre tiene la razón? Creo que tengo la razón, que me están mintiendo. Hay gente que cree que todo lo que dice, cree, piensa, es la razón.
No, es que yo creo que esto es así, yo creo que así, yo creo que de esta manera, que de otra, y así. Bueno, la palabra del Señor nos enseña, la palabra del Señor nos dice que tú no te creas que te lo sabes todo, sino tú debes de considerar a tus hermanos como superiores, puesto que tú debes de aprender de tus hermanos en Cristo. Amén. Siempre es bueno aprender unos de otros y no creer o no pretender que tú sabes todo. Quiero que vayas a la Biblia, Ezequiel capítulo 28, y que tú observes el ejemplo de alguien, ¿verdad?, que creyó, que fue dotado por Dios, que Dios le dio lo mejor de lo mejor, que Dios le dio riqueza, Dios le dio honra, Dios lo puso en lugares de privilegio, Dios le dio todo el dinero del mundo, Dios le dio excelencia, le dio belleza, Dios le dio todo, y este alguien se llama Lucifer. Aquí hay que entender que una cosa es el personaje Lucifer en la Biblia, que es lucero de la mañana o ángel de luz, ¿verdad? Cuando Lucifer era, en la parte de la Biblia que habla de Lucifer, habla de aquel personaje que Dios creó con un nivel de perfección, ¿verdad? Entonces, pero cuando él desobedece, su nombre es transformado y ahora se llama Satanás. Pero yo quiero que vayas al libro de Ezequiel capítulo 28, del versículo 11 al versículo 19. Si no traes tu Biblia, bueno, ahí lo tienes tú anotado para que en tu casa tú lo estudies. Si no tienes una Biblia, aquí con este versículo, Ezequiel capítulo 28, versículo 11 al versículo 19, yo te lo voy a leer. Y dice el versículo 11, el Señor se dirigió a mí y me dijo: tú, hombre, entona un canto fúnebre al rey de Tiro y dile. Y dice entonces, esto dice el Señor. Y dice aquí, entonces, tú eras el modelo de perfección. Esto es, hablando, refiriéndose de Lucifer. Tú eras el modelo de perfección, lleno de sabiduría y de perfecta belleza. Estabas en el Edén, el jardín de Dios, adornando de toda clase de piedras preciosas. Tenía piedras como rubí, crisólito, jade, topacio, carnolina, jaspe, zafiro, granate, esmeralda. Tus joyas y aretes eran de oro, preparado desde el día en el que fuiste creado. Te dejé, escúcheme bien esto, te dejé al cuidado de un ser alado, un ser que tenía 6 alas. Te dejé al cuidado de un ser alado. Estabas en el monte santo de Dios y caminabas entre las estrellas. Tu conducta fue perfecta desde el día en que fuiste creado hasta que apareció en ti la maldad. Con la abundancia de tu comercio te llenaste de violencia y de pecado. Entonces te eché de mi presencia, te expulsé del monte de Dios, y el ser alado que te protegía te sacó de entre las estrellas. Tu belleza te llenó de orgullo, tu esplendor echó a perder tu sabiduría. Yo te arrojé al suelo, te expulsé al ridículo en presencia de los reyes. Tantos pecados cometiste y tanto te corrompiste con tu comercio que llegaste a profanar tus templos. Entonces hice brotar en medio de ti un fuego que te devora. Todos pueden verte ahora en el suelo, convertido en cenizas. Todas las naciones que te conocen se espantan al verte. Te has convertido en algo terrible, para siempre has dejado de existir, ¿verdad? Esto es en la parte de la Biblia, Ezequiel capítulo 28, que habla de quién era Satanás, la belleza que él tenía. ¿Cuándo inicia el pecado? ¿Cuándo inicia el error de él quererse poner en el lugar de Dios? Hay un espíritu, y este espíritu, que es un espíritu que ha traído a lo largo de toda la historia de nuestra época. Existió primero el espíritu de Grecia,
¿Qué es el espíritu de Grecia? Es el espíritu intelectual. El espíritu de Grecia, este espíritu intelectual que todo trata de racionalizarlo, todo le tiene que dar una explicación lógica, científica, todo tiene que entender, todo tiene que poderse explicar, y lo que no se puede explicar, entonces es falso. Y cuando vemos que la Biblia y la palabra de Dios, claro que se entiende con inteligencia, con entendimiento, pero a Dios se le conoce a través de la fe. Hubo otro periodo en la época de la humanidad donde existió este pecado, este espíritu de rebelión, y este espíritu que se ha desatado en este último tiempo. A partir del año 2016, algo se detonó en todo el mundo. Se empezó a detonar en países en Europa, y aquí en Latinoamérica a partir del año de 2016-2017, usted seguramente lo escuchó en algún lado, estas rebeliones y estas protestas que se empezaron a levantar en todo Centro y Sudamérica, ¿verdad? Nosotros estamos hace algunos años, creo que en el 2019, estamos allá en Santiago de Chile, y estamos visitando a los pastores de la iglesia allá en Chile, y estamos en un centro comercial, no recuerdo el nombre, pero de momento está la gente así como, ahorita vas así a la bodega Horrera o vas a cualquier lado, y empiezan con silbatos, y empiezan a sonar el silbato, y empiezan con un tamborcito, y empiezan así, pam, pam, y empiezan a gritar, y empiezan a hacer ruido. Lo que pasa cuando eso pasa, los negocios empiezan a cerrar, bajan las cortinas, porque saben que va a iniciar robos y saqueos. Nos tocó ver a nosotros allá en ese país centros comerciales en cenizas, edificios totalmente destruidos. Todos los que tienen una tienda, un negocio con cortinas de acero. ¿Usted ha visto esta película de La Purga? Donde llega el día de la purga, y entonces las ventanas, las puertas, todo tiene que estar con puertas blindadas, con acero. Así está allá. Usted va allá y muchos negocios, todos están con puertas de acero, con púas, con una cosa horrible. Y esa violencia se ha desatado en el sur de nuestro continente, y todo eso ha subido, y hace algunas semanas usted seguramente recordará a través de las noticias todo lo que ha pasado de violencia en nuestro país, ¿verdad? Entonces, este espíritu de rebelión, este espíritu de rebeldía que se ha desatado, que se ha soltado, donde a mí nadie me dice lo que tengo que hacer, a mí nadie me enseña, yo soy aquí el que sabe y nadie más sabe, y entonces eso es lo que se ha desatado, y esto han sido épocas y temporadas de nuestra humanidad, donde el Satanás ha influido en diferentes niveles de gobierno, en diferentes poblaciones, de maneras diferentes, para poder destruir la obra de Dios a través de las diferentes formas que existen. Entonces, cuando aquí en Ezequiel capítulo 28 vemos las características de perfección, de belleza que tenía este personaje, Lucifer, vemos entonces que su pecado fue creerse más que Dios, ¿verdad? Eso se llama rebeldía. Y hoy esto no solamente pasa en algunos países, aún esto pasa dentro de las iglesias cristianas en todo el mundo. Hay gente que se levanta, hay gente que dice: yo puedo hacer las cosas mejor que ese pastor, yo puedo cantar mejor que el pastor, yo puedo evangelizar mejor que el pastor, yo puedo ministrar mejor que el pastor, yo pudiera hacer más cosas, y yo pudiera hacer más cosas porque yo siento que soy mejor. Y no es otra cosa sino que el espíritu de rebeldía que quiere traer división a las iglesias en todo el mundo. ¿Sabe algo? Hace algunos años Magali estaba con nosotros en una iglesia donde estábamos, Magali nos apoyaba, y a Magali le tocó observar cómo a una persona le entregamos un ministerio evangelístico, oramos por él, le dimos la bendición, lo bendijimos a su familia y todo, porque era bueno la persona, en apariencia se veía bien esta persona.
Y entonces dijimos, bueno, vamos a darle la oportunidad que avance, que crezca, trae conocimientos de Dios, sabía la palabra. Y entonces empezamos a permitir que nos apoyaran en el tema de evangelismo, en el tema de visitar a nuestros hermanos. Y el tema es que a las 2 semanas, solo tardó 2 semanas en abrir su propia iglesia y llevarse al 80% de los miembros de la iglesia. Se los llevó con mentiras, diciendo, es lo mismo, ya los pastores nos bendijeron y vénganse acá, vamos a iniciar algo nuevo. Es lo mismo, es Dios, no pasa nada, ¿verdad? Y la gente se fue. ¿Sabe qué pasó con toda esa gente que se fue a esa iglesia nueva que se abrió? La iglesia fracasó y toda esa gente se perdió. La mayoría ya no siguen en el camino de Dios. Y delante de Dios y delante de los hombres, esa persona que dividió, que se llevó y mató espiritualmente a esas personas, delante de Dios un día se va a presentar delante del tribunal de Cristo y dará cuenta y razón por todas las almas que se perdieron. Es decir, eso no es un juego, es serio. Y es importante entender que esto es un fenómeno que sucede en todos lados. Mas sin embargo es importante tener sabiduría y importante tener esta palabra. Es el tema de hoy que estamos hablando, es honrar a la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Distinguirnos, ¿verdad? Pero hay una iglesia bautista, hay otra iglesia por ahí metodista, hay otra iglesia en diferentes lugares de todo Bahía de Banderas. Hay muchas iglesias que nosotros honramos y respetamos, siempre y cuando la máxima autoridad de esos lugares sea la Biblia. Si la Biblia es la máxima autoridad, entonces nosotros honramos y respetamos, porque esa es la palabra de Dios, ¿verdad? Amén. Hay otros lugares donde honran otros libros de profecía, libros de diferente índole, diferente naturaleza, mas sin embargo nosotros honramos y la Biblia es la máxima autoridad en esos lugares. Y cuando esto sucede, entonces estamos hablando de que es un lugar de bendición. Honramos y respetamos todo esto, ¿verdad? Y es importante entender que nos distinguimos como Iglesia Fuente de Vida por un nombre, ¿verdad? Dios nos habló, cuando Dios nos llama al ministerio, oramos ahí como 4 semanas, Señor, ¿cómo quieres que se llame? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, Dios nos da el versículo que hemos leído en algunas veces, lo vamos a leer más seguido para tenerlo más presente siempre, ¿verdad? Y por eso nos llamamos Fuente de Vida. Eso nos da una identidad, nos da algo, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que entender que nosotros como este grupo somos parte de la iglesia de Cristo. Amén. La iglesia de Cristo, unos son cabeza, otros son ojo, otros son mano, unos son pie, unos son oído, pero todos somos partes de la iglesia de Jesucristo. Amén. Y nosotros trabajamos con la iglesia de Jesucristo. Amén. Amén. Pero si alguien trata de dividir, si alguien trata de fracturar la obra, no está fracturando un grupo, una denominación, está mutilando el cuerpo de Cristo. Y con Dios nadie juega. Con Dios nadie se mete. Por eso es importante entender que la palabra de Dios, que la Biblia, debe de ser nuestra máxima autoridad, ¿verdad? Si usted en algún momento llega a sentir, ¿verdad? Porque esto lo podemos sentir todos. No, es que creo que yo pudiera predicar mejor que el pastor. Usted, en vez de tener ideas extrañas, en vez de tener ideas raras, usted mejor acérquese al pastor, dígale, me gustaría un día que me diera la oportunidad de poder compartir un tema, que me enseñe, que me disipule, que yo quiero saber más, porque quiero replicar, ¿verdad? Hace muchos años dábamos estudios en algunas colonias y yo llevaba un discípulo mío y ese discípulo siempre quería estar regañando a todo mundo. No, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer aquello, y su plática, su diálogo siempre era estar regañando a todo el mundo, ¿verdad? Entonces un día le dije, ¿sabes qué? Nos ha costado mucho trabajo ganar estas almas, sanar estas almas, proteger a estas almas, y lo único que tú haces simplemente es venir a lastimar sus corazones,
y causar heridas. Entonces, yo te invito que si tú quieres regañar a alguien, tú gana a tus discípulos y tú discipúlalos. Y en tu discipulado, ahí es lo que tú quieras decirles. Pero aquí hablamos otro lenguaje, y es el lenguaje de la restauración de todas las cosas, restauración de familias, y vamos a bendecir a los hogares y a las familias. Amén. Por eso es importante entender lo que hizo Satanás. Quiero que, le voy a decir, vaya a la Biblia, pero vaya a su hojita que ya le di. Génesis capítulo 3, del versículo 1 al versículo 5. Y dice la palabra de Dios aquí, en Génesis capítulo 3, del versículo 1 al 5, dice: y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Fíjense, Satanás toma ¿cómo dice? Toma el animal más astuto de toda la especie. Siempre va por lo mejor, ¿verdad? Dice, y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto. Y la mujer le respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, ha dicho Dios, no comerás de él, ni lo tocarás, para que no muráis, o sea, para que no mueras. Y la serpiente dijo a la mujer: ciertamente no moriréis, pues Dios sabe que el día que de él comas, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Es decir, Satanás actuó haciéndole sentir a la mujer que si ella comía de ese árbol, ella podía ser igual a Dios, ¿verdad? Hay iglesias, no podemos decir que son cristianas en este tiempo, pero hay iglesias que están enseñando que todos somos dioses, y que hablan de metafísica, hablan de poder, de muchas cuestiones, mas sin embargo la corriente de pensamiento y lo que Satanás muestra a través de esto es lo que acabamos de leer aquí. Es increíble ver cómo esta mujer hablamos de Eva, ¿verdad? Hablamos de Eva, y cómo es increíble cómo entró esa avaricia, esa duda, sembró la duda en el corazón de Eva, y así Eva fue con Adán, y Adán le dijo a Adán, y entonces Eva agarró la manzanita y le dijo: mi hijo, muérdele. Y entonces a través de esta acción el pecado entró al mundo, ¿verdad? Y dice entonces que las mujeres, cada vez que tengan a sus hijos, sentirán lo que son dolores de parto. Y la serpiente, siendo el animal más astuto en esos tiempos del jardín del Edén, la serpiente no era como las conocemos hoy en día. La serpiente tenía unas piernas, unos pies, que ella se podía mover de una manera muy rápida. Mas sin embargo dijo: de ahora en adelante te vas a arrastrar y sentirás el polvo siempre en tu boca, ¿verdad? Entonces es importante entender, y es importante ser sabios espiritualmente hablando, a no caer en las trampas del enemigo. ¿Cuántas veces hemos caído en las trampas del enemigo pensando que era algo bueno? Pensando que no pasaría nada, que tiene de malo, esto no es nada, esto no significa nada, pero el diablo es astuto y sabe las maneras, sabe las formas de hacer caer a los hijos de Dios. Y es importante entender que este mismo espíritu que se está mostrando a través de la figura de Satanás, ese espíritu de rebeldía, eso es la ejemplificación de lo que el diablo quiere hacer a través del mundo. En el mundo vas a ver rebeldía, en el mundo hablará guerras, en el mundo hablará desobediencia. Hoy en día los jóvenes, los hijos, viven una temporada como nunca antes se había visto. Hoy tú vas a una primaria, hoy tú vas a una secundaria, y el lenguaje que ellos manejan
lo que ellos hablan de todos los temas, de drogas, de narcotráfico, hablan de tantas y tantas cosas, y es tan normal ese lenguaje para ellos, ¿verdad? En mis tiempos se hablaban otros temas, no sé en los tiempos de ustedes, ¿qué temas se hablaban en primaria, en secundaria, en la prepa, en la universidad? Eran otros tiempos, pero la Biblia dice del Evangelio de Juan que en los últimos tiempos el amor de muchos se va a enfriar. Dile a la persona que tienes al lado, no te vayas a enfriar. No te vayas a enfriar, no te vayas a enfriar. Si no te echo una cubeta de agua caliente para que entres en calor. Pero el mismo Jesús nos dice en la palabra, el idioma del mundo es rebeldía, violencia, perversión, cosas ilícitas, todo tipo de situaciones. Ese es el lenguaje que maneja el reino de las tinieblas. Es el lenguaje que es para destruir, es el lenguaje que usa para dividir, es el lenguaje que es un lenguaje fuerte, ¿verdad? Pero nosotros como iglesia de Jesucristo tenemos que hablar otro tipo de lenguaje. Y tú y yo tenemos que hablar el lenguaje del reino de los cielos. Amén. En el reino de los cielos el lenguaje es honra. En el reino de los cielos el lenguaje es yo te voy a ver a ti y yo voy a considerarte a ti superior a mí, porque tú tienes algo que Dios me va a hablar y tú tienes algo que Dios me va a mostrar, porque a través de tu vida hay algo que yo tengo que aprender. No sé si te ha pasado que ante circunstancias, ante situaciones, ante adversidades, algo Dios quiere hablar a tu vida. Sí. A ti todo lo que te pasa, todos los problemas, todos los conflictos, todo lo que se desata para ti, Dios tiene un aprendizaje en medio de todas las cosas, en medio de angustia, en medio de tribulación, en medio cuando tengas el problema encima, en medio de que ya no puedes más con las situaciones, con los problemas de la vida. Tú tienes que entender que el lenguaje del reino de los cielos te dice que en medio de ese problema hay gloria de Dios. Amén. Y cuando la gloria de Dios se desata sobre tu vida, todo va a cambiar. Por eso es que hemos visto gente que estaba enferma ser sanada. Me ha tocado estar viendo personas, me ha tocado ver muertos resucitar, me ha tocado ver situaciones de enfermedades terminales, como Dios hace el milagro. Me ha tocado ver cuando no hay un ojo, Dios le pone el ojo ahí a la persona, porque en medio de la adversidad, en medio de la prueba, ahí está la gloria de Dios. Y lo que usted tiene que entender es que el lenguaje del reino de Dios habla gloria, habla bendición, pero el lenguaje del reino de las tinieblas le va a hablar a usted muerte, le va a hablar a usted cosas malas, le va a desanimar, van a hacer suceder cosas para que la pasión por Dios se apague. Y si la pasión de Dios se apaga, entonces el enemigo ha ganado terreno, mas no lo ha derrotado a usted. Amén. En medio de todo hay gloria. Yo digo que hay gloria en medio de tu problema. Amén. Porque Dios quiere glorificarse en medio de tu situación. Amén. Porque Dios quiere hacer algo ahí en medio de la prueba. Dios va a hacer algo poderoso ahí. Yo no dependo, yo no vivo de lo malo que me vaya a pasar. Yo no dependo del diagnóstico médico. Yo no dependo de las problemáticas. Yo dependo de Dios. Y yo sé que con Dios hay gloria en medio de todo. Amén. Pero Dios nos dice que el lenguaje de este mundo es muerte, rebelión es rebeldía, todo lo malo. Pero dentro del lenguaje del reino de los cielos, la Biblia nos dice que el lenguaje del reino de los cielos es un lenguaje de honra. Amén. ¿Y qué es el lenguaje de honra? Es yo darle el honor, darle yo el respeto a quien se lo merece, y aunque no se lo merezca, lo voy a respetar y lo voy a honrar porque Dios me dice que así lo haga. Amén. Por eso vamos a leer ahora en Romanos 13, y la Biblia dice en Romanos 13, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que si alguno se opone a la autoridad o a lo establecido por Dios, resiste, y dice, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. No sé si entonces usted ha entendido esto. Dios le puso a usted autoridades. Háblese presidente de México, háblese diputado, háblese presidente municipal, háblese jefes de trabajo,
esto le va a costar trabajo a algunos. Llámese pastor de su iglesia, llame líder de célula, líder de alabanza. Es decir, Dios ha puesto autoridades, han sido puestas por Dios. Y la palabra de Dios nos dice que si usted se resiste a la voluntad de Dios, está resistiendo. Así que cuando me vea, salúdeme con una sonrisa, por favor. Cuando usted vea que en las noticias, nuestro querido presidente, que vamos a estar orando mucho por él, ¿verdad?, dice o hace cosas que en nuestra opinión tal vez sean incorrectas, la palabra de Dios nos dice, tenemos que orar por ese presidente. Tenemos que orar por los jefes de trabajo. Tenemos que orar por las autoridades. Usted tiene que orar por su marido, usted tiene que orar por su esposa, los hijos tienen que orar por los padres. Usted tiene que honrar lo que Dios honra, usted tiene que amar lo que Dios ama a las personas. Y usted tiene que entender que hay un principio de bendición. Cuando usted honra, cuando usted bendice, honra y bendición a usted le vienen. Lo que usted lanza es lo que le viene de vuelta. Si usted lanza palabras de maldad, palabras, groserías, maldiciones, es que yo así hablo, es que yo digo, no, es que no sé qué tantas cosas. Bueno, usted está lanzando eso en lo espiritual, no en lo físico, en lo espiritual. Y lo que usted lanza en lo espiritual viene de vuelta. Y viene de vuelta, y a lo mejor a usted no le gustan las situaciones que usted está pasando. A lo mejor usted ya está bien, está tranquilo, no pasa nada, pero de momento le viene problema tras problema y tras problema, y no sabe ni por qué le viene tanto problema. Bueno, tal vez lo que le está viniendo ahora es lo que usted lanzó hace un mes, y usted lanzó palabras y las palabras volvieron de vuelta. Usted debe tener cuidado lo que suelta con su boca. Hay poder en su boca. Amén. Amén. El versículo 7 dice, pagad a todo lo que le debéis, al que tributo, tributo, al impuesto, impuesto, al respeto, respeto, y al que le debes honra, tienes que darle honra. Diga conmigo, honra. Honra. Hoy estamos hablando de la honra en la iglesia. Usted tiene que salir hoy de este lugar entendiendo que Dios quiere hablarle a su corazón, a su vida, porque usted necesita ser un hijo de honra. Amén. Usted tiene que crecer espiritualmente. Luego dice Tito capítulo 3 versículo 1, lo tenemos ahí en la hoja, y dice, recuérdales que estén sujetos a los gobernantes, a las autoridades, que sean obedientes y que estén preparados para toda buena obra. Aquí el libro de Tito nos da el consejo que nos sujetemos. ¿Qué es sujetar? Someter. Yo me someto a lo que me están diciendo, ¿verdad? A las autoridades, que seamos obedientes y que estemos dispuestos para toda buena obra. Dice primera de Pedro capítulo 2 versículos 13 y 14, dice, someteos por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como a la autoridad o a los gobernantes, como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Tú tienes que ser una alabanza donde quiera que te encuentres. Amén. ¿Por qué? Porque hay honra, porque hay un sometimiento. Mateo capítulo 22, 21 dice, ellos le dijeron del César, entonces él les dijo, pues dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Fíjense que desde este gobierno romano de los César, fueron emperadores romanos durante muchísimos años, ¿verdad? Había mucha perversión, había muchísimo pecado, mas sin embargo Dios dijo, lo que es del César, entrégaselo al César, pero lo que a mí me corresponde, que es gloria, a mí me das la gloria, dice el Señor. Hebreos capítulo 13, versículo 17, dice, obedeced a vuestros pastores y sujetar a ellos, porque ellos velan por nuestras almas, como quienes han de dar cuenta, permitiéndoles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. Amén. Hebreos 13, 17. Imagínense esto. Aquí se acabaron los aménes, ¿no? Amén, lo estamos buscando. Estaba buscando, ¿verdad? Lo voy a leer otra vez porque como que no llegó la información. La vamos a repetir. Dice, Hebreos 13, 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, permitiéndole que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. Imagínense ahí que Dios me diga, yo todos los días oro por todos, ¿verdad? Por cada uno de ustedes, nombre y apellido.
Imagínense que de momento está Enrique, ¿verdad? Y, ay Dios, y en la mi lista sale Enrique, y bueno, también bendícelo, porque, bueno, no es cierto. Al Señor, ábrele los cielos. Es decir, tenemos que entender este versículo, tenemos que entender esta palabra, ¿verdad? Y dice entonces que nos sujetemos y que obedezcamos, ¿verdad? ¿En qué tenemos que obedecer? ¿En qué tenemos que sujetarnos? Infinidad de veces nos ha tocado como pastores de la iglesia, ¿verdad? Todo el mundo quiere ser pastor, pero nadie paga el precio de ser pastor. Eso se lo puedo decir. Y quiero decirle que si usted Dios no le ha llamado como pastor, ni se meta, porque el tema es delicado y el tema es serio. Hay mucha responsabilidad delante de Dios, ¿verdad? Yo he visto muchas veces que se levantan o se autonombran pastores y de momento desaparecieron de la historia, ya no están en ningún lado, y el problema no es que solamente se autolevantan, el problema es que levantan gente y esa gente se pierde. Entonces gente que se está yendo al infierno por no hacer las cosas de manera ordenada. Esto no es juego, esto es real, esto es vida o esto es muerte. Así de sencillo. Vida o muerte. Y muerte eterna. Entonces, usted debe de sujetarse. Y lo que le comentaba, que infinidad de veces hemos ministrado a infinidad de personas y hemos, la experiencia, no somos, gracias por los que creen que somos jóvenes y nos vemos como bebecitos, pero ya tenemos nuestros años. Ya tenemos bastante experiencia, ¿verdad? Pero lo que siempre hemos observado, que cuando han pedido consejo y hemos dado consejo conforme a la palabra de Dios y acaban haciendo todo lo contrario a lo que les dijimos, a la gente le va mal. Y no porque nosotros digamos, le va a ir mal porque no me hizo caso, no. Sino que la palabra de Dios, hay una línea, y es una línea de bendición, ¿verdad? Y cuando nosotros nos sujetamos a el consejo, porque no es mi consejo, no es el consejo de la pastora, no es el consejo del líder, es el consejo de la palabra de Dios, y la palabra de Dios es inmutable, no cambia, es ayer, es hoy y es siempre, la palabra es para siempre, esa es la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces hay que tener muy en cuenta Hebreos 13, 17. Luego dice primera de Pedro 5:5, dice: asimismo vosotros los más jóvenes estén sujetos a los mayores y todos revestidos de humildad en vuestro trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero le va a dar gracia a los humildes. ¿Quién es una persona soberbia? Una persona soberbia es: a mí nadie me dice lo que tengo que hacer, yo siempre tengo la razón, a mí nadie me va a decir cómo aquí funcionan las cosas, a mí nadie me puede corregir, enseñar, instruir. Eso es una palabra llamada soberbia, y Dios resiste la soberbia, pero Dios da gracia a los humildes. Como maestros de la universidad y como pastores, pero sobre todo como maestros de la universidad, nos ha tocado lidiar, no es tratar, es lidiar con gente que no quiere ser enseñada. Y alguien que no quiere ser enseñado es alguien con el que no puedes avanzar en tus clases o en tu trabajo. Por eso es importante lo que comentamos al inicio de esta predicación, ¿verdad? ¿Qué decíamos al inicio? Que consideremos a nuestros hermanos como superiores. Yo tengo que aprender algo de alguien, yo tengo que, algo me va a enseñar este hermano, algo me va a enseñar nuestro hermano Jesús Chorque, que es ingeniero naval, algo voy a aprender ahí, ¿no? A lo mejor lo que voy a decir es que me vas a dar clases de estadística en una universidad, no sé, algo va a pasar ahí. Pero entonces es entender que si yo creo que yo tengo la razón, entonces no tengo la razón, tengo algo que se llama soberbia. Y tú puedes vivir engañado todo el tiempo que quieras. Y puedes vivir 10, 15, 20, 40 años como tú quieras vivir. Tenemos la gran fortuna de que la Biblia nos enseña y nos dice que tenemos libre albedrío. Y Dios te dice, tú vive como quieras, tú haz como quieras, tú piensa, vive, trata a la gente como tú quieras. Pero la Biblia dice, en el libro de Santiago capítulo 5, y la Biblia es clara y te dice, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, eso también va a cosechar. Y el espíritu y el corazón que tenemos como pastores de la iglesia es que te vaya bien en todo lo que hagas, que seas bendecido, que seas próspero,
pero que también seas instruido por la palabra, porque la palabra va a producir en tu corazón vida y Amén. vida eterna. Amén. Por eso es importante vivir en esa humildad. Y ya habíamos visto aquí entonces, en el Efesios capítulo 6, del 1 al 3, dice: hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Fíjate qué importante es esta palabra, ¿verdad? Ahí todos los papás dicen: sí, ya viste, aquí dice la Biblia que me tienes que honrar. No, es que aquí la Biblia dice que tú tienes que honrar. Bueno, también dice la Biblia: padres, no provoquemos a ira a nuestros hijos. Si hay ira en tus hijos, revisa que no seas tú el causante que la provoque, ¿verdad? Porque entonces, como papás, no queremos que a nuestros hijos les pase nada malo, queremos que les vaya bien. Y entonces, si yo quiero que le vaya bien a mis hijos, yo tengo entonces que entender lo que dice la Biblia. Y si yo le enseño a mis hijos la palabra de Dios, mis hijos van a entender lo que leímos ahorita. Hijos, obedezcan a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días en esta tierra sean alargados y te vaya bien en todo lo que tú hagas, ¿verdad? Ese es un mandamiento con promesa. Luego vemos en Proverbios capítulo 15, versículo 5, dice: el necio rechaza la disciplina de su padre, mas el que acepta la reprensión es prudente, ¿verdad? Ya vimos una palabra que se llama necio, que es una persona necia, se aferra a su dicho. No, es que yo tengo la razón, es que ya así es esto. Pero la palabra de Dios nos enseña que si la rechazamos, entonces hay una consecuencia negativa. Pero si la aceptamos, seremos prudentes. Colosenses capítulo 3, versículo 30 dice: hijos, sed obedientes a vuestros padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Yo no sé cuántos de aquí quieren agradar a Dios con su vida. Amén. Pregúntale a la persona que tienes al lado, dile: oye, ¿tú quieres agradar a Dios con tu vida? ¿Quieres agradar o sea, realmente tú quieres ser una persona que sea reconocida, no aquí en la iglesia, no solamente que tú seas una persona reconocida en tu trabajo, ¿verdad? No es que esta persona es íntegra, esta persona, o sea, el reconocimiento del hombre, a lo mejor sí ya lo tienes. Y a lo mejor tú puedes tener un reconocimiento en tu área profesional, en tu trabajo, a nivel local, pero el reconocimiento más importante que tú debes de buscar es el reconocimiento de Dios en tu vida. De nada me serviría ser el mejor empleado, ser el mejor empresario, si Dios ni siquiera me conoce. Yo necesito que me conozca Dios, pero para que esto suceda, tengo que ser obediente a nuestros padres, que dice no solamente padres físicos, sino también a nivel espiritual. Hay padre y madre espiritual también, y esto va a agradar a Dios. Yo quiero ser agradable a Dios. Yo no quiero empezar a orar así en mi cuarto: Señor, en esta tarde yo quiero orar para que me vaya bien en mi trabajo, y que Dios me vea así: ay, este cuadro otra vez, a ver qué va a pedir ahora. No, yo quiero, cuando empiece yo a orar, cuando yo empiece a buscar el rostro de Dios, digo: este es mi hijo agradable. No, yo quiero escuchar su oración, porque su oración llega a mis oídos, dice el Señor. Yo no sé cuándo ustedes quieren empezar a orar y que esa oración llegue directo a la presencia de Dios, ¿verdad? Porque cuando Dios escucha, Dios actúa, Dios hace. Ahí hay fe, hay poder, hay gloria de Dios. Pero esto viene a través de obediencia. Diga conmigo: obediencia. Seamos obedientes. Y luego dice aquí, Efesios capítulo 5, versículo 22 al 33, ¿verdad? Es varios versículos, y vamos a hablar del versículo 22 al 24. Y dice aquí en el versículo 22: las esposas deben estar sujetas a los esposos, así como lo hacen con Cristo, ¿verdad? Fíjate cómo viene esta parte, dice: las esposas deben estar sujetas a sus esposos, así como lo hacen con Cristo. Y aquí, ¿cómo yo me sujeto a lo que no veo, pero no me quiero sujetar a lo que sí veo? Me quiero sujetar a Dios, y Dios es mi todo, pero a lo mejor mi esposo es, pues ahí está, ¿no? Ahí anda. Ahí está el marido. Sí,
gracias Dios por lo que me diste. Bendícelo, algo sucede, ¿eh? Pero fíjate cómo la Biblia nos enseña, dice, las esposas deben estar sujetas a los esposos, al esposo, así como lo hacen con Cristo. Fíjate que el nivel, escucha muy bien esto, el nivel que tú manejas, y esos son temas de un congreso de matrimonios, de un retiro de matrimonios, esos son temas de específicos del matrimonio, que estamos orando para que esto también llegue, ¿verdad? Aquí con nosotros, vamos a empezar a trabajar también con matrimonios, pero lo que te puedo decir, que el reflejo que tú tengas con tu relación con tu marido, es el reflejo que tienes con tu relación con Cristo. A lo mejor tú crees que tienes una relación poderosa con Cristo, pero ¿cómo está la relación con tu marido? Ojo con eso, no lo digo yo, tú lo estás leyendo en la Biblia. Aquí hay revelación. Pero también dice el versículo 23, porque el esposo es cabeza de su esposa. ¿Cómo está tu cabeza? Tu cabeza la estás honrando, tu cabeza la estás respetando, tu cabeza estás orando por tu cabeza. Y la iglesia, ¿qué dice? Es el cuerpo, ¿verdad? Perdón, 23. Porque el esposo es cabeza de la esposa, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Y también su Salvador, Cristo, es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. 24. Por eso la esposa debe sujetarse a su esposo en todo, así como la iglesia se sujeta a Cristo, ¿verdad? Aquí podríamos también hacer la mención, ¿verdad?, de que los esposos traten a su mujer como vaso frágil, que el esposo trate a la mujer como esa perla preciosa, ¿verdad? Que el esposo trate a la mujer como coheredera del reino de Cristo. Es decir, aquí esto es algo de doble vía, no nada más así como de, a ver, sujétate, porque aquí en la Biblia dice, no, sino también la Biblia nos enseña que como maridos tenemos que honrar, respetar, bendecir a las mujeres y tenemos que cuidar lo que Dios nos ha entregado, porque lo más importante es que un día los hombres, los varones aquí, ¿verdad?, podemos creer, pensar y hacer lo que queramos, pero la realidad es que un día los varones, un día ustedes y yo, nos vamos a morir y vamos a llegar delante de la presencia de Dios y Dios nos va a decir qué hiciste con tu esposa, qué hiciste con tus hijos, qué hiciste con lo que te entregué, qué hiciste con tu familia. Es decir, hay vida o hay muerte. Entonces, es importante entender que así como Dios nos habla, es decir, no podemos nosotros leer ahorita unos versículos y pretender, sí, la Biblia dice que yo me sujete a los gobernantes, sí, la Biblia dice que me sujete a las autoridades, sí, la Biblia me dice que yo me sujete a los pastores, pero cuando llegamos a la hora de sujetarnos dentro del matrimonio, ahí ya nos costó trabajo. Quien hace lo menos, hace lo más. Y un dato interesante, tú no puedes tratar mejor a tus gobernantes, tú no puedes tratar mejor a tus jefes de trabajo, a tus compañeros de trabajo, antes que a tu vínculo matrimonial. Lo que tú tienes, lo que tú honras, es lo que tú vas a recibir. Y ese tema es tema de otros temas. Pero quiero concluir diciendo lo que dice la hojita: vivir en rebeldía es vivir en contra de Dios. ¿Sabe algo? Por eso la palabra nos enseña y nos dice, nos instruye y te dice que a tu hermano, ya sea el que tienes al lado, el que tienes enfrente, atrás, que a tu hermano lo consideres como superior a ti. Que a tu hermano que tú tienes, a tu esposo, a tu vecino, lo consideres superior a ti, porque hay honra en la bendición. Cuando tú vas a obedecer, eres agradable delante de Dios. ¿Cuántos queremos ser agradables delante de Dios? Yo quiero ser agradable delante de Dios. Mira, yo no sé si usted me conozca o si me conoce o no me conoce mucho, ¿verdad? Pero generalmente Dios nos ha dado favor y gracia para orar por muchas necesidades muy fuertes y Dios responde. Hemos orado por personas enfermas, desahuciadas, y Dios responde. Todo es conforme a propósito, no por vanagloria de nadie, que somos nosotros, no, nada. Es Cristo el que hace la obra. ¿Y cómo es que nosotros llegamos a este nivel? Es porque decimos, Señor, yo quiero más de ti. ¿Cuántos queremos más de Cristo? ¿Amén? ¿Usted seguro quiere más de Cristo?
Porque usted puede decirle, Espíritu Santo, muéstrame. Espíritu Santo, revélame. Y el Espíritu Santo te va a hablar y te va a mostrar. Y va a acomodar cosas que estaban desacomodadas. Pero yo siempre he preferido, le digo, Señor, no importa lo que venga, yo quiero servirte, muéstrame. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que cambiar? ¿Qué tengo que decir? ¿Tengo que ir? ¿No tengo que ir? ¿Voy a entrar? ¿No voy a entrar? ¿Qué es lo que está pasando? Esa semana fue una semana de mucha tribulación para mi familia, en el tema personal, familiar, pero ha sido una semana de muchísima bendición también. Y quiero decirte que a medida que te viene la tribulación, la prueba es la medida en la cual Dios quiere honrarte, bendecirte y quiere entregarte gloria y bendición. Amén. No hay victoria si primero no hubo una derrota. Y sabe algo, Jesucristo es el que venció en la cruz del Calvario por ti, por mí, y nos va a ir bien en todo. Por eso es que usted tiene que entender que a mayor honra, a mayor obediencia, a mayor bendición, a mayor todo esto, viene un nivel mayor de gloria para ti. Y la gloria de Dios transforma tu casa. ¿Cuántos queremos que la gloria de Dios habite en nuestra casa? Yo no sé si usted en su casa ponga música de adoración a Dios, ¿verdad? Si lo hace, le quiero felicitar. Pero a lo mejor usted pone música esta ¿cómo se llama esta música de banda, de desengaño, de no sé qué, de Paquita la del barrio y música, no sé qué tantas cosas, ¿verdad? Pero lo que usted está estableciendo en su casa es lo que va a suceder en su entorno. Ojo con esto. Usted tiene que poner algo que sea de Dios, porque yo quiero a Dios en mi casa. Yo quiero que Dios habite en mi casa y que en cada instante Dios sea el que gobierne mi casa, que Él se encuentre conmigo siempre. Yo no sé cuántos quieren que Cristo esté con usted en su casa, en su vida. Amén. Así que vamos a orar para cerrar esta porción de la palabra, este tema el día de hoy.